Cordial saludo tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En este espacio tan espectacular que tengo la oportunidad de editar algunas de las conferencias, vamos a ir a una que se hizo hace algunos días del año 2013 y trata sobre la mente subconsciente, y ahí pues se dilucida algún concepto, porque hay muchos conceptos, y su origen. Escuchemos pues. En el momento pues estábamos hablando de la mente subconsciente. Vamos a hablar más tarde de la supraconsciente, pero me piden que les dé una síntesis para que quede con mayor claridad. La mente subconsciente es la mente de la naturaleza y posee poderes extraordinarios e inteligencia, pero no inspiración. O sea que es más terrenal, es más biológico. Es intuitiva, es animal, es natural, pues nada es divino en ella, y es de tierra, y está en todo ese plano físico. Se puede describir como el conjunto de las fuerzas internas de la naturaleza residentes en nuestro cuerpo. Dicho todo esto, pues hemos mencionado casi todo lo que hay que decir acerca del subconsciente. No obstante, pues esta es la mente de la cual algunos han hecho un verdadero Dios. Aunque la mente subconsciente ha ayudado mucho a la sanación del alma, porque es una información que se va al espíritu. Y si no arreglamos los problemas desde aquí, ¿cómo será en el allá? Entonces la mente subconsciente nos ayuda y nos ha guiado continuo y resulta un buen amigo, el cual pues reduce a hábitos todos los pensamientos y acciones repetidos, hábitos que con el tiempo se arraigan y vienen a formar parte de la de la vida misma, y de manera que mediante el deliberado recto pensar y deliberadas rectas acciones pues podemos adquirir buenos hábitos, los cuales con el transcurso del tiempo se harán prácticamente automáticos, así como cuando ustedes conducen un carro o algo que tenga que conducir. Inicialmente hay un caos neuronal porque no tenemos esa información a nivel inconsciente y subconsciente, y hasta que no se entienda bien la información en ese cuerpo biológico, no se alcanza llegar a esa mecánica del conducir. Esto pues naturalmente desarrolla el carácter, lo cual a su vez influye en toda la vida. Vemos pues cuán importante es el correcto empleo de estar uno o ser un servidor dócil y leal. No es ningún dios ni tiene inspiración, pero es un servidor muy útil, como lo vamos a anunciar en esta charla. La mayoría de nuestras acciones o movimientos los hacemos subconscientemente, y la razón que la práctica pues perfeccione es de la mente, o podríamos decir que es la mente subconsciente donde aprende a hacer la labor, y al hacerlo así pues nos quita de las manos.
cuán difícil es aprender a conducir un automóvil, como les decía antes, que cuando podemos pues en ese principio, para ponerlo en marcha, dar la velocidad adecuada al motor y hacer el cambio pues silenciosamente, y sin embargo después de alguna práctica pues todo el proceso es ejecutado subconscientemente. Ya no se piensa, ya podemos hablar, ya podemos ver, ya podemos voltear la cabeza un poquito. Pero cuando estamos en el aprendizaje, estamos tensos, miedosos, silenciosos, concentrados. Pero ya en un momento, como la información ya está en ese subconsciente, pues se reproduce. Y todo eso pasa lo mismo con el aprendizaje para tocar el piano, para ser buen estudiante, para llevar una buena familia. Pero algunos ejecutantes pueden tocar mejor que otros la música clásica, más difícil, sin esfuerzo consciente, para recordarla. Y tan pronto como tratan de recordarla, pues se les olvida toda la pieza. Pero si simplemente se confían al subconsciente, que nunca olvida, pues puede seguir tocando sin vacilación. Ese adagio popular que dice, el que piensa, pierde, en algunos momentos no se debe pensar, porque se pierde el hilo. Ustedes se han dado cuenta cuando yo estoy en las conferencias, que hay momentos silenciosos largos, y es porque estoy pensando. Pero si yo hablo sin ese pensar, como decía Sócrates, mi daimon me anuncia o me dicta, y ese daimon socrático es el subconsciente. Yo, cuando no pienso, doy más discurso, y es todo lo aprendido en mi experiencia, en todos esos largos tiempos de aprendizaje. Entonces, como decía, tan pronto como tratan de recordarla, los músicos pues se les olvida toda la pieza. Pero si simplemente se confían al subconsciente, que nunca olvida, pues ahí viene, sin vacilación, el recuerdo. En hipnosis, en terapia hipnótica, recomendamos no pensar. Porque si se piensa, se distrae. Entonces el autor y su mente consciente pues no hacen gran cosa mientras escriben algún ensayo, igual una película. Entonces forjamos los pensamientos y tenemos algo que ver en la formación de las frases, pero la mente subconsciente es la que escribe. Si tuviéramos que pensar cada letra, cada palabra, pues la tarea sería agotadora y quedaríamos medio muertos en fatiga. Y ese 20% o más de energía que gastamos pensando sería inútil. La utilidad de la mente subconsciente es todavía mayor, pues ejecuta la mayor parte de nuestro pensar y se le puede enseñar a hacer muchas más. Si tuviéramos que desarrollar laboriosamente nuestros pensamientos de acuerdo con las leyes de la lógica, la vida se nos haría insoportable. Pero la realidad es que la mente subconsciente es la que se encarga de la mayor parte de nuestro pensar. Y si le damos oportunidad, pues lo hará de una manera extremadamente cuidadosa, conforme estrictamente a las leyes de la lógica y sin la menor fatiga. Cuanto más ejercitamos el subconsciente y que desarrolle nuestros pensamientos ordinarios, tanto menos nos cansamos. Y la fatiga es desconocida para la mente subconsciente, por lo tanto pues nunca podremos extremarla y darle demasiado trabajo. Entonces podremos hacer que la mente subconsciente realice más y más trabajo si le fijamos una cierta labor definida por su ejecución,
Quien haya aprendido a controlar su pensamiento y a evitar discurrir sobre una cuestión considerándola en todas sus puntos de vista y sus aspectos, pues para luego desecharla de su mente consciente, pues puede acrecentar su eficacia en un 100% y reducir la fatiga mental a la insignificancia. Porque en lugar de desarrollar pues laboriosamente sus problemas, cavilando sobre ellos y dándoles vueltas en su cabeza, pues simplemente las entrega al subconsciente para que sean resueltas por una mente experta que trabaja incesantemente con gran rapidez y extremada precisión y sin ningún esfuerzo. Es necesario, sin embargo, dar a la mente subconsciente toda la información disponible, pues no posee inspiración ni sabiduría sobrehumana, sino que actúa lógicamente de acuerdo con los hechos que la faciliten. Esta grande, natural o infatigablemente inferior, como se le ha llamado, pues es también capaz de desempeñar trabajos más útiles aún. Nosotros los escritores, los oradores y el predicador pues pueden recoger notas e ideas para su artículo, o el libro, o aún el discurso o sermón, y enviarlas pues a su mente subconsciente con instrucciones de que sean puestas en adecuado orden, con su división o subdivisión. Y cuando ha llegado el momento de ponerlas a escribir, o de palparlas más bien en el papel, o de preparar el guión del discurso o sermón, pues se encuentra con el trabajo hecho, de modo que no tiene más que ponerse a la tarea sin mayor esfuerzo o fatiga. Similarmente, el hombre es, pues más bien el hombre en sus negocios que haya aprendido a utilizar su mente subconsciente de la manera indicada, no necesita cavilar y quebrarse la cabeza sobre proyectos para el futuro. Todo lo que ha de hacer es someter los hechos a la gran mente inferior, y todo el planteamiento lo realiza ella sin esfuerzo y mucho más eficazmente de lo que él haría mediante un laborioso pensar consciente. Lo siguiente que ha llegado a nuestro conocimiento pues es una notable confirmación de la enseñanza de toda esta charla. En un número reciente que apareció en una revista que hablaban de Henry Ford, hablaban de la manera que los grandes hombres de negocios tratan sus problemas. Hizo observar que ellos pues no gastan mucho tiempo ponderando y cavilando sobre sus planes o ideas, y añadió, Henry Ford, se nos ocurre una idea, pensamos sobre ella durante un momento, la dejamos hervir por un tiempo y luego la sacaremos de la olla. ¿Qué quiso decir este gran hombre con este postulado tan significativo? Pues quiso dar a entender con este símil es precisamente lo que estábamos diciendo, es decir, que la idea o problema se somete a la mente subconsciente, que la desarrolla y la presenta a la mente consciente para su juicio. Es más, un inventor o cualquier técnico que esté construyendo el aparato mecánico, cualquiera que sea, pues puede utilizar la mente subconsciente de la misma manera que formule pues un compendio de todo el problema, o que ordene los datos e información disponible y los meta a su mente subconsciente, y esté bien seguro que si la solución deseada cabe dentro de la posible, pues vendrá la respuesta a la idea que se necesita. Tengas en cuenta que esto ha de hacerse sin ninguna clase de esfuerzo. Todo lo dicho parecerá especialmente a algunos lectores muy maravilloso y traído por los cabellos. Sin embargo, no hay nada de oculto o misterioso en ello. Estamos absolutamente seguros de que no hay ninguna gran persona, digámoslo así, entre escritores, políticos y hombres de negocio que no utilice su mente subconsciente
de la manera expresada. Tal vez lo haga sin darse cuenta de ello, pero el proceso es el mismo. Algunos naturalmente emplean su enteramente. Y estos llegan a ser hombres de gran influencia que ocupan pues cargos de mucha responsabilidad, cuya carga inmensa pues llevan sin tensión, preocupaciones o cuidados. La responsabilidad pues no les pesa y se sienten serenos y despreocupados por importante que sea el cargo, y aun cuando se vean ante tareas y dificultades que trastornarían a cualquiera como persona común y corriente, pues no les molestaría. Tales hombres desarrollan sus poderes de atención y de concentración. Cualquiera que ponga empeño en ello puede hacerlo en alto grado. Se esfuerzan con gran tesón en llegar a la raíz del problema y en obtener todos los datos posibles, pero después de esto dejan que su mente subconsciente actúe y les dé la misma solución. Para unos pocos, en una vida muy holgada, pues es una cosa natural emplear sus mentes subconscientes de manera adecuada, mientras la mayoría son incapaces de hacerlo, y sin embargo todos pueden aprender este arte si quieren entrenarse en él. Primero, pues es necesario aprender a controlar el pensamiento para que ser capaz de aceptar y desechar un problema a voluntad. Una vez que un problema ha pasado a la mente subconsciente para que lo resuelva, pues se ha de desechar enteramente de la mente consciente. Uno no se ha de preocupar más del problema, ni permitir que los pensamientos giren alrededor de él, y se ha de dejar real y enteramente al subconsciente. Segundo, pues la mente consciente pues ha de recoger el mayor cúmulo de detalles o información en relación con el problema. Los debe visualizar, ponderar y poner todos los factores en pro y en contra, antes de someterlo a la mente subconsciente, porque esa es la que manda. Se comprenderá por lo tanto que el control del pensamiento es altamente necesario, lo mismo que los poderes de atención y de concentración. Las facultades mencionadas las puede desarrollar todo lo que ponga verdadero interés y empeño en ello, en hacerlo. Una buena manera de empezar a utilizar la mente subconsciente es tener en la mente, en el momento de irse a dormir, el problema que se quiere resolver. Y bajo ningún concepto se ha de intentar resolver el problema o inquietarse por no tener la solución, sino todo lo contrario. La mente consciente ha de ordenar los hechos principales del caso, en todos los aspectos, y presentarlos a la mente subconsciente en forma muy parecida a como los presentará a un abogado. Hecho todo esto, déjese la cuestión a la mente subconsciente. Es seguro que en muchos casos se hallará a la manera pues corriente, y en el otro día siguiente la solución sin esfuerzo ni fatiga se presenta. Esta es por supuesto solo una de las muchas maneras que la mente subconsciente puede servirnos, y en realidad nos sirve cuando hemos aprendido a dominarla. Esta gran fuerza invisible de la naturaleza pues está siempre en acción, sea cual fuere el ideal que sostenemos. Queda pues entretejido en nuestras vidas gracias a la infatigable labor de la mente subconsciente. Entonces hay que dirigir esa atención únicamente hacia un fin elevado, y enfocaremos todas las fuerzas internas invisibles de la naturaleza en su realización. Ley de la atracción. Busquen y escuchen. En el transcurso del tiempo estamos cosechando lo que hemos sembrado. Si nosotros ponemos la atención por canales adecuados y la apoyamos con la acción enérgica y deliberada, pues el inconsciente de cada uno día y noche estaría ayudándonos, haciendo posible el logro
de ese éxito. Entonces la mente subconsciente es material, bueno, es muy biológica, es inferior a la supraconsciente, que es más espiritual la otra, pero nos da entendimiento para la solución de la vida, o más bien de nuestro mundo, de nuestro universo. De acuerdo a esa información, es nuestra vida. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.